Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Eh, Hace un par de semanas yo les había comentado que estábamos atrasados en dos clases, por lo que vamos a tratar de recuperar en estas 2 semanas que quedan, relativo justo a las sesiones 16 y 17. Entonces vamos a ver el día de hoy esta sesión 16, que pertenece a la experiencia de aprendizaje número 7. Esta experiencia de aprendizaje se llama Reconocemos la creatividad de las familias peruanas, ¿no? Entonces, nuevamente, por cuestión de tiempo en este caso y para ya no dejar pasar esta sesión, la primera parte pues la van a desarrollar ustedes en casa, es decir, la parte del texto, que tienen que presentármela también, por favor, junto con el reto, que es como una introducción a manera de motivación a lo que es el tema en sí de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, el título de esta sesión se llama Construimos formas geométricas en familia haciendo uso de normas. Vamos el día de hoy a utilizar o ver una situación en la cual una familia está jugando, pero pues de alguna forma, a través de este juego, va a aprender algunas propiedades de un tipo de polígonos o figuras geométricas mediante este juego, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Um, la situación que se nos presenta en esta sesión es jugamos con piezas de Mecano. A ver, disculpen, antes de continuar, la sesión pasada, o sea, la de la semana pasada, que fue la sesión 19, un momento, tengo que aceptar a alguien, ¿ya? Se va a continuar todavía esa sesión, ¿sí? Para que no quede en el aire. Pero estas 2 semanas, para los que van entrando, vamos a hacer la sesión 16 y 17, debido a que hace un mes más o menos, pues perdimos algunas clases, ¿no? Entre ellas, pues porque en uno de esos días se fue el WhatsApp, el Facebook también y el Instagram, y no pudimos comunicarnos, por lo tanto, pues no pudimos ingresar a las sesiones que teníamos. Entonces, ese es el motivo por el cual ahora estamos desarrollando la sesión 16, y para los que han entrado ahorita, pues no estén confundidos, ¿ya? Nuevamente, pues, la parte del texto lo vamos a dejar a ustedes porque pues de aquí ustedes tienen tutoría. Entonces, no nos va a dar el tiempo para poder terminar tanto el texto como la parte teórica del área que les he preparado para el día de hoy. Entonces, vamos a ver la situación número 1 para poder desarrollar las competencias que se quiere desarrollar el día de hoy, la cual en este caso es resuelve problemas de forma, movimiento y localización, que en este caso pertenece al área de la matemática, que es la geometría, ¿sí? Entonces, la situación nos dice lo siguiente: Elena y su hermano cumplen las normas acordadas en la familia y se reúnen en la mesa para realizar actividades lúdicas. Lúdica significa de juego, ¿no? Ellos van a construir piezas de Mecano con tiras alargadas de cartón de cartón o papel, que poseen una serie de agujeros equidistantes. Y esas figuras de Mecano que les llaman acá son estas figuras que ustedes ven acá, ¿no? Alargadas, que son como barras, y que pues los espacios en blancos en este caso son huecos de estas figuras que pueden ser de cartón o de papel, a través de las cuales se pueden unir unas con otras. Las tiras son de diferentes tamaños y para unirlas usan hilos que les permiten alargar la longitud que deseen. Es decir, se puede unir a través de los huecos dos tiras, ¿no? De este modo pueden formar líneas abiertas, cerradas, rectas o quebradas, es decir, figuras geométricas. Entonces, basándonos en este juego, vamos a plantear
o la familia se plantea un conjunto de normas, un conjunto de reglas de juego, las cuales van a utilizar para poder aprender algo, ¿no? Dice, a cada uno de ellos se les entrega 4 piezas, como se muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, el grupo A, como son 2 hermanos, Elena de repente lleva las 4 piezas que están en el grupo A. Y luego su hermano de repente lleva las que están en el grupo B. Y se les pide formar figuras geométricas usando todos los mecanos que se les asignaron. Es decir, tanto Elena como su hermano van a utilizar estos 4 varillas para formar figuras geométricas cerradas, ¿sí? Ese es lo principal. Van a usar estos 4 palitos, Elena, y también su hermano se les ha asignado 4, para formar figuras geométricas cerradas, ¿sí? Entonces, basándonos en esta premisa del juego, primero que todo hay que entender el problema en sí. Una de las primeras preguntas que podemos plantear en este caso sería, ¿qué tipo de figuras geométricas formarán con 4 piezas que le dieron a cada uno? Si yo tengo 4, como ustedes pueden ver en este caso, segmentos de recta, 4 piezas de mecano, o 4 palos que tengamos en cualquier lugar, ¿qué tipo de figura geométrica cerrada podemos formar? A ver, ¿alguien? Rectángulo. ¿Un rectángulo? Ya, muy bien, podemos formar un rectángulo. Un cuadrado. Pero un cuadrado, ya, pero ¿cómo se llaman este tipo de figuras? Cuadrado, rectángulo. Cuadriláteros. Geométricas. Cuadriláteros. Se llaman cuadriláteros. ¿Por qué se llaman cuadriláteros? ¿Alguien se acuerda por qué se llaman cuadriláteros? Tiene 4 lados. Excelente. Y es por eso, pues, que se les otorga a cada uno de ellos 4 segmentos de recta, o también 4 piezas de mecano, o 4 palos que se puede encontrar uno cualquiera. Mientras tenga 4, se pueden formar cuadriláteros, ¿no? Se pueden formar cuadriláteros. Muy bien. Entonces, primero que todo vamos a recordar qué tipo de propiedades o qué características tienen este tipo de figuras geométricas, ¿no? Lo que dijo su compañera es la primera característica que podemos anotar, ¿no? Tienen 4 lados. ¿Qué otra cosa podemos recordar de los cuadriláteros? ¿Qué otra cosa se podría recordar? Aparte de 4 lados. ¿Cuántos ángulos tendría? ¿Cuántos ángulos tendría un cuadrilátero? ¿Recuerdan? 8, profe. 4. Bueno, sí serían 8, pero para detallar, serían 4 ángulos internos y también 4 ángulos externos. ¿Ya? 4 ángulos externos. Y finalmente también serían 4 vértices. Todo esto tiene un cuadrilátero, ¿no? ¿Hay alguna otra propiedad que ustedes recuerden y que podamos agregar aquí? ¿Alguna otra propiedad? ¿No? Entonces vamos a continuar. Más adelante ya veremos, haciendo un breve repaso de lo que son los cuadriláteros. ¿Qué otras propiedades podemos
obtener al estudiar los cuadriláteros, ¿no? Pero principalmente son estas, ¿no? Que tienen 4 lados, 4 ángulos internos, 4 ángulos externos y 4 vértices. Y pues que pues, en este caso, cuadriláteros proviene de los nombres. Cuadri es 4, ¿no? Y lateros me imagino que en este caso también quiere decir lados. Entonces, una vez resuelta esa duda, vamos a ver la 3, dice. En base a la teoría mostrada, que esa es la parte del reto que vamos a desarrollar el día de hoy, en la siguiente página, ¿qué tipos de cuadriláteros podrá formar el grupo A? ¿Qué tipo de cuadriláteros podrá formar el grupo B? Es decir, el fin del juego es ver cuántos cuadriláteros se puede formar con estos palos de la figura A, que en este caso de repente van a ser para Elena. ¿Y cuántas figuras o cuántos cuadriláteros se pueden formar su hermano con lo que les han asignado del grupo B? Entonces, antes de ir ya ahí a esa parte, a ver de cuántos se van a poder formar, vamos a repasar brevemente qué es un cuadrilátero y algunas de las propiedades básicas que podemos encontrar en ellas, ¿no? Nuevamente, pues, un cuadrilátero es un polígono. Un polígono es una figura geométrica con varios lados. Mayormente, pues, hace referencia a que tiene más de 3 lados. Luego, un cuadrilátero puede ser dividido en 2 tipos, ¿no? Un cuadrilátero convexo, en el cual todos los ángulos internos son menores de 180. Y por el otro lado, un cuadrilátero cóncavo, ¿sí? En el cual uno de sus lados, como vemos acá, tiene un ángulo interno mayor a 180. De tal forma que queda como si fuera una entrada, ¿verdad? Ahí. Entonces, esos son los 2 tipos de cuadriláteros que podemos obtener mediante su estudio de los ángulos internos. Sin embargo, no importa cuál sea la forma del cuadrilátero, ya sea cóncavo o convexo, la suma de sus ángulos internos, es decir, alfa, beta, tita y phi, siempre van a ser 360 grados, ¿sí? No importa cuál forma tenga, sea un cuadrado, sea un rectángulo, sea un paralelogramo, sea un cuadrilátero convexo, siempre la suma de los ángulos internos va a ser igual a 360 grados. Ahora, hay otras propiedades más. Por ejemplo, que también la suma de sus 4 ángulos externos, como ustedes pueden ver, tiene 4 ángulos externos, también suman 360 grados. ¿Sí? Siempre suman 360 grados. Y una propiedad especial, que es en este caso, es que cuando tenemos dentro de ellas 2 rectas bisectrices que significan que dividen a un ángulo en 2 partes iguales. Por ejemplo, este ángulo de aquí, C, el ángulo C, lo ha dividido en 2 ángulos iguales, A y A. El ángulo D también lo ha dividido en 2 ángulos iguales, B y B. De tal forma que en este caso, el ángulo que se forma entre estas 2 bisectrices sea igual a la suma de ángulos opuestos, alfa y beta, entre 2. Entonces, ustedes pueden preguntarme, profesor, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Sí? ¿Para qué, profesor, me va a servir? Vamos a ver, un caso en específico, ¿ya? Déjenme ponerlo por acá, antes de pasar a lo que es el reto. Supongamos que nos están pidiendo hallar X, para este ejemplo número 1. Y nos dan un cuadrilátero de este tipo. A ver. Supongamos que este ángulo valga 60 grados, este ángulo valga 90 grados, este ángulo valga 90 grados, y nos están pidiendo el ángulo X.
este ángulo de acá me están pidiendo. ¿Qué propiedad de las que yo acabo de ver me serviría para encontrar el valor de X? Profe, una consulta. Un lado vale 60, 90 y ¿cuál era el otro? No es lado. A ver, hay que tener cuidado. A ver, El creo ángulo. que vamos a hacer un breve repaso. ¿Sí? A ver, lados son estos de acá, mira. Estos de acá son lados. Hay que tener cuidado con los elementos. Vamos a poner que estos son lados. ¿Ya? Vamos a poner que el punto son ángulos, que en este caso son internos. Y vamos a poner pues que círculo son vértices. ¿Sí? Entonces, acá lo que me están señalando son ángulos, ¿no? Tenemos un ángulo de 60, tenemos un ángulo de 90, otro de 90 y un X, que es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué propiedad yo aplicaría para poder encontrar el valor de X? La suma de todos los ángulos. La suma de todos los ángulos, ¿cuánto debería ser? 360. 360 grados. Por lo tanto, entonces yo digo, X más 60 grados, más 90 grados, más 90 grados, debería darme 360 grados. X nuevamente, y empiezo a sumar, pues 60 más 90, 240 sale en total. 150 más 90 sería 240. Esto es igual a 360 grados. Por lo tanto, X valdría 120 20. grados. Porque al pasar este a restar, pues en este caso nos daría 120 grados, ¿no? Esa sería la idea. Nuevamente, esto es cuando me están dando los ángulos internos. Sin embargo, también podemos aplicar para el otro tipo de ángulo. Supongamos que en este caso me están pidiendo tita. Vamos a escribir acá vamos a hacer acá un pequeño trapecio. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro pequeño trapecio. Y en este caso me proporcionan estos ángulos de acá. Siendo que el de acá vale, a ver, 45. El de acá vale 60. Y el de acá vale 120 grados. Me están pidiendo, a ver, este ángulo de acá. Disculpen un momento. Me están pidiendo este ángulo de acá, que pues en este caso sería tita. Hay que acostumbrarse también a la nomenclatura en geometría. Este como una O es tita. Hay uno que se llama phi, otro que se llama beta, que se parece a B, y así sucesivamente, ¿no? Nuevamente, en este caso me están dando otros tipos de ángulos. ¿Qué ángulos serían en este caso? ¿Internos o externos? Buenas tardes, profe. ¿Externos? Serían externos, porque están fuera de la figura geométrica cerrada. En el ejercicio anterior o en el ejemplo anterior, hemos visto que nos están dando ángulos internos, porque están dentro de la figura cerrada. Entonces, tendremos que aplicar también otra propiedad. Sin embargo, para nuestra fortuna, cuando hablamos de cuadriláteros, tanto la suma de ángulos internos como la suma de ángulos externos me da la misma cantidad, que en este caso sería igual a 360 grados. No es para todos los polígonos, ¿está bien? Es solo para esta figura geométrica que es el cuadrado, en la cual la suma de ángulos internos y externos es igual.
Por ejemplo, para la figura geométrica del triángulo, la suma de ángulos internos es 180 grados. Es diferente. Entonces decimos, suma de ángulos externos es 360 grados. Es decir, θ más 45 más 60 grados más 120 debería darme 360 grados. Nuevamente, θ más, sumo, 45 más 60 sería igual a 105. 105 más 120 sería 225. Y esto sería igual a 360 grados. El 225 pasa a restar a otro lado. ¿Cuánto me quedaría? 100. ¿Cuánto me quedaría, chicos? 75. 175 o 135. 135 grados quedaría, ¿no? Entonces, ese sería el valor de θ. Ese sería el valor de θ, ¿no? Entonces, de esta forma es que se utilizan estas propiedades. Ustedes pueden preguntarse, pues, profesor, ¿y esto para qué me sirve? Esto se puede utilizar para hallar áreas en la vida real. Por ejemplo, un ingeniero civil o un arquitecto o un ingeniero agrónomo que esté midiendo un terreno o una parcela de terrenos, todo lo ve en función de polígonos, mayormente triángulos o rectángulos. Entonces, hay que tener en cuenta estas propiedades básicas, las cuales van a servir bastante a los que se quieran dedicar a la ingeniería, ¿no? Y para los que también deseen de alguna forma entender un poco sobre lo que son las matemáticas, ¿no? Entonces ahí tendríamos este apartado. Ahora, dentro de los mismos cuadriláteros hay también otra clasificación de acuerdo a su forma y a sus lados, ¿no? Por ejemplo, existen los paralelogramos, que su nombre indica ya que tiene lados paralelos, porque dice paralelogramo. Además, recordemos que dos lados paralelos significa que nunca se van a cortar. Y ese es el caso que sucede con este tipo de figuras. Tenemos, por ejemplo, como mayor exponente al cuadrado, en la cual ustedes se dan cuenta que por más de que yo trace infinitamente cada una de sus lados, nunca se van a cortar los lados opuestos, ¿sí? Entonces, es un paralelogramo. De igual forma, un rectángulo. Si es que yo intento alargar este lado de acá y este lado de acá, nunca se van a cortar, nunca se van a encontrar. De igual forma con estos dos lados opuestos, ¿sí? De igual forma hay algo que se llama romboide, que es como un rectángulo echadito, ¿no? Está por caerse. Y luego, pues, el popular rombo, que en este caso, pues, es una de las figuras también más conocidas que tenemos. Entonces, aparte del paralelogramo, tenemos los trapecios, en los cuales tenemos solo dos lados opuestos paralelos. En este caso son todos sus lados opuestos paralelos. En este caso, trapecio, tenemos que solamente dos de sus lados opuestos son paralelos. Por ejemplo, en este caso, en este trapecio rectángulo, tenemos que este lado de acá y el lado de arriba son paralelos. Si yo los trazo infinitamente, nunca se van a cortar. Sin embargo, este lado de aquí y este lado de aquí, si yo lo prolongo, al final este lado de aquí lo va a terminar cortando a este de acá. Podemos verlo si desean ustedes, miren. Por ejemplo, si yo trazo por aquí, yo trazo por acá esto y lo extiendo esto de acá, en algún momento se van a cortar. Sin embargo, si yo trazo esto, nunca se van a cortar. Por eso es que se llaman paralelos. Y los otros serían, pues, secantes, ¿no? Porque en algún punto se van a cortar, en algún punto en común. Entonces, nuevamente, para recordar, este caso
se llaman trapecios. Y a los lados paralelos se les llama bases, ¿sí? Base mayor, base menor. Y esto es lo que van a ver en los siguientes años, ¿no? Luego, pues, tenemos a los trapezoides, en los que no tienen lados opuestos paralelos. Si ustedes ven las formas, todos los lados se van a cortar en algún punto, ¿sí? Si los trazan de alguna forma, se van a cortar. Entonces, nuevamente, para hacer un breve repaso, tenemos paralelogramos, sus lados opuestos son paralelos, nunca se cortan. Los trapecios, que solamente dos lados son paralelos y los otros sí se cortan, son secantes. Y finalmente el trapecio, en los cuales todos sus lados de alguna forma se cortan. ¿Está bien? Entonces, pues, esas serían las tres definiciones. Cada uno tiene sus nombres en particular. Trapecio rectángulo, porque pues tiene dos ángulos rectos, trapecio isósceles, en los cuales pues los ángulos opuestos son iguales, los ángulos agudos. Trapecio escaleno, donde no tiene ningún ángulo igual. Y luego pues tenemos trapecio rectángulo, trapezoide rectángulo, perdón, en el cual tiene un ángulo de 90 grados. Trapecio escaleno, tampoco no tiene ningún lado igual, ni ningún ángulo igual, y así sucesivamente, ¿no? Que en este caso pues es una explicación simple. Pero vamos a tratar de formar con los 4 palos o barras o piezas de mecano que nos han dado. Vamos a tratar de formar este tipo de figuras, que es la misma, ¿cómo podemos decirlo? Mecánica que ustedes van a seguir ya para su reto. Les he preparado un PPT, un PowerPoint, para que no se haga muy difícil de entender. A ver, un momento, déjenme presentar las diapositivas. Un momento. A ver, un momento. ¿Me confirman, por favor, el momento en que lo ven? Ya lo vi, profe. Listo. Entonces, miren, en el grupo A nos dan 4 varillas. 2, un par igual de tamaño que el otro. En este caso, pues los han distinguido por colores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera figura que podemos formar con estas 2 varillas? Alguien que me diga. Rectángulo. Excelente. Entonces, la primera figura que yo puedo formar con estos dos pares de palos, por así decirlo, es un rectángulo, como ustedes lo pueden ver. Ustedes van a tener que hacer algo parecido con otro grupo de piezas de mecano. Entonces, pues, eso vendría a ser la primera figura que se va a formar. La segunda figura que se puede formar, ¿cuál creen que sería? Romboide. Romboide. A ver, vamos a ver. ¿Es un romboide? Sí. Sí, ¿verdad? Porque pues sigue teniendo sus lados opuestos, paralelos e iguales, pero como que está un poquito echado, ¿no? Ese sería un romboide. Otra figura que se puede formar. ¿Se puede formar un cuadrado con esas 4 piezas? No, porque no tienen partes iguales. Excelente, no tienen partes iguales. ¿Se puede formar un rombo? Tampoco, porque el rombo también tiene que tener lados iguales. Si no, pues sería un romboide. ¿Se podría formar algún trapecio o trapezoide? Vamos a ver. También se puede formar esta figura que es un trapezoide, por así decirlo, ¿no? No es un trapecio, recordemos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no es un trapecio? Dentro de las 3 clasificaciones habían 3, ¿no? Paralelogramos, habían trapecios y habían trapezoides. ¿Por qué no puede ser un trapecio?
Eran paralelogramos cuando todos sus lados eran paralelos, no se cortaban, ¿verdad? Dos pares no se cortaban, los opuestos no se cortaban. Eran trapecios cuando dos de ellos eran paralelos y los otros eran secantes. En este caso, dos pares de ellos son paralelos. ¿O todos se cortan? Si yo prolongo cualquiera de los lados, ¿en algún punto se va a cortar? ¿O hay hay dos lados que no se cortan? No se corta. No se cortan en este caso. ¿O sí se cortan? No. En este caso, chicos, sí se cortan, ¿ya? Por eso se le llama trapezoide. Por ejemplo, miren. Si yo en este caso, pues, quisiera hacer esto, por ejemplo, para comprobar esto de acá, y lo extiendo cada vez más, me voy a dar cuenta que cada vez más se van uniendo, y de repente, muy allá, se van a cortar. Quiere decir que estos dos lados que son opuestos no pueden ser paralelos. De igual forma para este de acá, ¿no? Si yo lo extiendo, ese también lo extiendo, la distancia entre ellos se va a reducir. Por lo tanto, tampoco ellos dos pueden ser paralelos. No lo pueden ser. Como ninguno de sus lados opuestos es paralelo, se le llama trapezoide. Si los dos pares de lados opuestos son paralelos, se les llama paralelogramos. Si solamente un par de lados es paralelo, se le llama trapecio. Y si es que ningún par de lados es paralelo, se le llama trapezoide. ¿Ya? Vamos a ver un caso más. Que en este caso también sería trapezoide, porque pues todos sus lados se van a cortar de alguna forma, ¿sí? Ahora vamos a ver en este caso pues el grupo B. Hasta ahí se entendió, ¿verdad? La didáctica que se tiene que hacer. Coge los 4 palitos y tratas de unirlos mediante una tirita o algo, o en tu escritorio, siempre y cuando se utilice el último de los huecos, ¿sí? No puede sobrar nada de este palito, no puede sobrar nada. Entonces, con el grupo B, para ir culminando, vamos a ver qué figuras se pueden formar con este tipo de piezas de mecano. A ver, a simple vista, lo que ustedes ven, ¿cuál tipo de figura, cuál tipo de cuadrilátero se puede formar? ¿Qué tipo de cuadrilátero se podría formar? ¿Alguna idea? A ver, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo más sencillo, pues, que sería que se podría formar un trapecio. Nuevamente, ¿por qué es un trapecio? Porque si yo veo sus lados opuestos y si los extiendo, por ejemplo, un par de ellos se va a cortar. Pero el otro par, por más de que yo los extienda, nunca se van a cortar. Ellos no se cortan. Y a ellos se les llama paralelos. Como solo un par se corta, o como solo un par es paralelo, pues en este caso es un trapecio. Es un trapecio, ¿ya? Vamos a ver otra figura que se puede formar con este grupo, que también, en este caso, a ver ya, para ir culminando, creo que es de las últimas figuras que he formado. ¿Qué tipo de clasificación tiene? Paralelogramo, trapecio, trapezoide.
¿Es un paralelogramo, un trapecio o un trapezoide? ¿Cuál sería, chicos? Para culminar de una vez, por favor. ¿Qué tipo de figura sería? En este caso, a ver, nuevamente, al todos sus lados cortarse en alguna forma, sería un trapezoide, ¿ya? Sería un trapezoide. Entonces, pues, en este caso, esas serían las figuras que yo he formado. Y ustedes tienen que hacer lo mismo. Vamos a ver, a presentarles el reto finalmente. El reto que ustedes tienen que resolver. A ver, un momento. Y ahí culminaríamos la sesión de hoy. El reto nos dice lo siguiente. Mónica decide construir un trapecio isósceles haciendo uso del mecano. Vamos a regresar acá. El trapecio isósceles es este de aquí, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con los demás trapecios que se muestran? Por ejemplo, que el trapecio rectángulo tiene dos ángulos de 90 grados, ¿no? Entonces, este no sería. El trapecio escaleno tiene una forma media rarita, ¿no? Pero en el caso del trapecio isósceles, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí deberían ser iguales. Además, que este lado de acá y este lado de acá deben también ser iguales. Entonces, ustedes van a buscar entre los grupos, entre los tres grupos, con cuál de esos grupos yo puedo formar un trapecio isósceles. Esa es la tarea que tienen ustedes. Primero dice, ¿cuál de los grupos debe elegir para formar un trapecio isósceles? Tienen que justificar por qué, con alguna figura que ustedes puedan formar. La siguiente pregunta es, ¿cuál de los grupos debe elegir para formar un rectángulo? ¿Ya? En base a lo que también hemos trabajado. Y finalmente, pues, una pequeña guía que pueden utilizar ustedes es poder dibujar esto en una hoja cuadriculada. Y, por ejemplo, pues, la barra verde, por ejemplo, podrían dibujarla con unas dimensiones de 4 centímetros por medio centímetro. La barra naranja con una dimensión de 8 centímetros por medio centímetro, y así sucesivamente. Y me podrían pues enviar en este caso una figura de cómo han formado estas dos figuras que se les está pidiendo, utilizando el grupo más conveniente. Entonces, hasta ahí, chicos. Este es su reto de esta semana. ¿Hay alguna pregunta? ¿O ya no les quito más su tiempo para que vayan con su profesor de tutoría? Ninguna, profe. ¿Alguna duda? Bueno, muy bien, entonces. Hasta ahí quedaríamos el día de hoy. En un momento les envío el PDF para que pues lo tengan a la mano, ¿ya? Que tengan una buena tarde, cuídense mucho. Chao, profe.